Vale, este es el primer vídeo de Derecho Constitucional 1, siguiendo el manual de Juan Manuel. Este primer vídeo va a ser todo el capítulo introductorio, que empieza con la interpretación de la Constitución. Nos explica un poco lo que es, su definición. Es la técnica que conduce a la comprensión del sentido de la norma jurídica, dirigida a reconocer y reconstruir el significado que ha de atribuirse a formas representativas. Es decir, cuando tú tienes un precepto o una norma o lo que sea, saber qué significa realmente. Luego vamos a ver que hay varias técnicas de interpretación. La interpretación de la Constitución es desarrollada por los jueces al aplicar esta misma. ¿Quién ejercita la interpretación de la Constitución? El Tribunal Constitucional, que es el intérprete supremo. Cuando dicta sentencias está interpretando la Constitución. Esta frase es muy importante. En el examen vamos a tener una sentencia del Tribunal Constitucional, la cual más o menos hay que comentar y hay que explicar. Y para eso es muy importante también la clasificación que tenemos de sentencias del Tribunal Constitucional. Hay dos subtipos: estimatorias, que son los que acogen la demanda, y desestimatorias, que no acogen la demanda. Aquí también habla que muchas veces cuando tú declaras declaras un precepto o una norma de forma inconstitucional, no siempre se anula. ¿Por qué? Pues bien puede ser porque, por ejemplo, vamos a ver como en las sentencias de mera inconstitucionalidad, que son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque falta una parte en concreto. Aquí las explica, pero aquí abajo he hecho un cuadrito, ¿vale? Con las clasificaciones, que es más clara. Esta es un poquito más amplia y más explicativa por si no entendéis bien la tabla, pero abajo, pues mira, está mejor. Entonces aquí, mera inconstitucionalidad. Declara que es inconstitucional, pero no la anula explícitamente. ¿Por qué? Porque hay una omisión, falta un precepto o algo. Entonces llama al legislador a actuar, es decir, a hacer algo para que sea constitucional. ¿Qué pasa? Que se contradice un poco con los principios del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional dice que toda disposición inconstitucional debe de ser nula. Y en este caso no la anula, simplemente dice es inconstitucional porque le falta esto. Aditivas. ¿Aditivas de qué viene? De añadir. Básicamente, esas sentencias añaden un contenido no previsto a la norma. No anula, sino que interpreta como si dijese algo más. Interpretativas. Interpreta la norma para evitar declararla nula, cambia su sentido, se reconstruye su contenido. Es decir, las aditivas, tú tienes lo que sería, por así decirlo, ¿no? Lo que sea el original, y tú le das un plus, le añades algo. Las interpretativas sigue siendo la frase original, pero se pone por así decirlo, se pone como un paréntesis de qué significa. Si no me equivoco, había un ejemplo, que era el ejemplo que decía de que todos los sujetos con apariencia humana tenían derecho a X cosas. Entonces, como ha cambiado mucho durante el tiempo, o sea, el tema de apariencia humana, claro, que consideras apariencia humana. Pues básicamente el Tribunal Constitucional te dice relativo a la especie humana. Porque claro, apariencia humana, si ya te falta una pierna, pues a lo mejor ya no tienes tanta apariencia humana, quiero decir. Esa era la interpretación que tenían antes también. Sobre todo con el tema de la discapacidad y todo eso. Aditivas o integradoras. Mezclan elementos de las aditivas y de las constructivas que están aquí abajo. Declaran inconstitucional parcial y añaden algo para que la norma sea válida. Es decir, esta parte no es válida, pero le añadimos esto para que lo sea. Es una mezcla. Constructivas. El Tribunal Constitucional marca al legislador el camino que hay que seguir para que la norma sea constitucional y la construyan, la hagan. ¿Qué pasa? Que tiene una contradicción. Y es que el Tribunal Constitucional solo puede interpretar y no debería de legislar, ni darle instrucciones al Parlamento para hacerlo. Entonces, bueno, se sobrepasa un poquito. Después,
métodos que tenemos para interpretar em, la Constitución. El primero es el método axiológico integrador, que toma en consideración el orden o sistema de valores del texto valores del texto constitucional. O sea, qué caracteres tiene, cuáles son sus principios y la realidad de la Constitución. Es decir, qué está viviendo ahora mismo la Constitución, o sea, la sociedad para enlazarlo con la Constitución. Método tópico práctico. Adecua la norma constitucional al problema concreto y pone la interpretación que más convenga. Es decir, según el caso que tú tengas, interpretas la norma de una forma u otra. Siguiente, método hermenéutico concretizador. Es una variante del tópico práctico. Se interpreta la Constitución partiendo de un caso concreto y se le da valores abstractos al texto, que se traducen en aplicar a la realidad. O sea, todos tienen derecho a vivienda digna, por ejemplo. Pero claro, define digna. Pues esto es lo que hace este método. Siguiente, método normativo estructurante. Hay unos principios que mantienen la coherencia. Dos principios que acogen al resto. Principio de fuerza de la Constitución, es decir, es una norma suprema. Y el principio de interpretación conforme a la Constitución. Toda norma legal, la que esté bajo la pirámide de la Constitución, debe ceñirse a los principios de esta. Aquí tenemos otros principios, que es principio de unidad de la Constitución. O sea, la Constitución se debe considerar como una en sí, un bloque. El principio de la máxima efectividad. Siempre debe elegirse las interpretaciones que den mayor efecto. Es decir, en la pirámide que tenemos en nosotros apuntes, de constitucional, la que esté arriba. El principio de efecto integrador del texto. La interpretación debe unir y cohesionar la Constitución. Principio de conformidad funcional. Deben interpretarse de tal manera que respeten las funciones de de cada poder del Estado. Principio de concordancia práctica de armonización. Cuando hay conflictos entre principios, deben conciliarse de tal forma que todos respeten su valor. Vale, después está el método hermenéutico clásico, que fue desarrollado por Sabine. Al principio consistía en esos 4 puntos. Interpretación gramatical, lógica, histórica y idiomática. No vamos a profundizar mucho esto porque en el manual no lo hace ninguno de los autores, pero bueno, luego dice que Stern lo perfeccionó hasta lo que se usa en la actualidad, que es esto. Se interpreta gramaticalmente, es decir, palabra por palabra, lo que dice, por ejemplo, el artículo. Se interpreta por lógica, es decir, lees el artículo, vale, ¿qué querrá decir? Siendo lógicos y siendo realistas. Según es la sistemática, es decir, la estructura, posición del precepto, etc. Histórica, ¿de dónde viene ese artículo? Genérica, ¿cómo era este artículo en otras cartas magnas, en otras constituciones? O cómo era, por ejemplo, este precepto que se modificó en esta ley. Así. La comparativa, cuando hay preceptos paralelos en otros ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la ley del matrimonio igualitario, pues España, por ejemplo, comparó algunos de sus preceptos con algunos preceptos que habían hecho en los Estados Unidos que ya habían aprobado el matrimonio igualitario. Después, la teológica. Busca la finalidad del precepto y de la norma. Dicen, vale, este precepto para qué es, para esto, pues hay que interpretarlo de tal manera que lleve a este final. Aquí también dice que han intentado surgir nuevos métodos flexibles, pero bueno, que siempre acaban modificando cosas de la Constitución y que bueno, no funcionan. Hay que quedarse con estos y que este es el más importante, el último que hemos dado. Principios de interpretación. Razonabilidad, ponderación y proporcionalidad. Toda limitación para el ejercicio de un derecho no solo deberá estar motivada, sino que debe seguir estos principios. Estos principios luego los vamos a ver más. Interpretación constitucional e interpretación de los derechos. Dignidad de la persona y derechos inviolables. Fundamento del orden y la paz social. Básicamente, los derechos humanos, los derechos de las personas, es lo que le da el centro, el núcleo al sistema jurídico político.
Entonces vamos a ver también que no se pueden eh, violar ni se pueden deshacer. O sea, hay que respetarlos absolutamente y el Estado debe garantizarlos. Vale, interpretación de los derechos. ¿Cómo interpretamos los derechos? El principio pro homine. Elegir el que más optimice un derecho fundamental. Por ejemplo, favor libertatis, proteger a las víctimas. También deberá preferir aquella que sea más favorable a la persona cuando pueda aplicar varias normas al mismo caso. Hay que elegir una de las dos, ¿vale? Esto lo dimos en civil también. Principio de mayor protección de los derechos. Entiende que la regulación constitucional de los derechos es un estándar mínimo, es decir, vivienda digna. Es lo mínimo que debería de tener un ser humano. Pero que todo esto debe ser ampliado por los intérpretes, es decir, la Constitución da lo mínimo que se puede dar. Principio de la fuerza expansiva de los derechos. Básicamente, se puede ver esto sobre quién es titular de los derechos, o sea, quién tiene los derechos, o a quién le afectan los derechos. Las normas relativas de los derechos humanos se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales, en la materia favoreciendo en todo el tiempo a las personas la protección más amplia. Principio pro persona. Aquí te dice los principios también que tiene: universalidad, es decir, para todos igual; integridad e indivisibilidad; derechos como conjuntos, sin diferencias ni jerarquías; y progresividad. La plena efectividad de los derechos no se consigue todo de una vez, sino que hay que definir plazos de metas que el Estado debe garantizar poder ir cumpliendo. Es decir, te tiene que dar todas las condiciones para que tú llegues a cumplirlos. Canon de constitucionalidad. Contenido esencial, proporcionalidad, racionalidad y ponderación. Lo que os he dicho aquí que íbamos a dar. Racionalidad, ponderación y proporcionalidad. Vale. Existen dos teorías sobre el contenido esencial de los derechos fundamentales. La absoluta. Es una área preestablecida y fija, es decir, los derechos son, por ejemplo, un círculo limitado dentro. Y después dice la relativa, es decir, todo lo contrario. Hay que tener un margen más, por así decirlo, flexible, donde depende del contexto social, van a haber ciertos derechos o no. Por ejemplo, ahora que está el tema del derecho a la vivienda. Eh, Aquí te dice que la razón para que tú limites un derecho, porque claro, no puedes decir, no, pues ahora como, pues ya no es la vivienda un derecho, por ejemplo, pues eso no lo puedes hacer, necesitas justificar esa limitación, que eso se hace haciendo un juicio de constitucionalidad, que consta en, estos son los 3 pasos: examen de la adecuación de la medida limitadora al bien que pretende proteger, es decir, examinar si es adecuado o no limitar ese derecho. Si no se puede hacer otra cosa que sea menos gravosa, es decir, que afecte menos que limitar ese derecho. Y después el principio de proporcionalidad, que te dice, ¿de verdad limitar este derecho? O sea, ¿es proporcional la lesión que vas a cometer por ese fin? Supongo que más o menos se entiende. Todos los derechos fundamentales tienen un núcleo propio y modificable. Constituye su propia identidad. Eso se llama el contenido esencial, que es un derecho fundamental. Y los límites que tiene los ha puesto el Tribunal Constitucional. Ahora vamos con razonabilidad, proporcionalidad y ponderación. Razonabilidad. Cuando se duda sobre el alcance o contenido del derecho, los poderes públicos tienen necesidad de regular y reglamentar. Dicha actuación debe ser razonable, lo que supone dos exigencias: la regulación y reglamentación provenga de los órganos competentes y se ajuste a los procedimientos contemplados, y que los objetos de la norma y los medios empleados sean acordes con la Constitución y respondan a cierta racionalidad. Es decir, una ley, una modificación que ponga el Parlamento, por ejemplo, tiene que seguir los pasos que marque la Constitución, por ejemplo, para una ley orgánica, y además deben de responder a, por así decirlo, los principios de la Constitución. Después, la proporcionalidad es lo que acabamos de explicar antes, y la ponderación es determinar el peso de una cosa, compensar el equilibrio entre dos pesos.
Razonamiento que sopesa derechos de rango constitucional que han entrado en conflicto, que tienen una incompatibilidad. Es decir, tenemos, por ejemplo, dos artículos que son incompatibles, entonces la ponderación se considera imparcial y dice, vale, ¿qué aspectos tiene A y qué aspectos tiene B? Como no puede ser 100% racional, está compuesta por tres elementos. Ley de ponderación, fórmula de peso y cargas de argumentación que, de momento, en este capítulo introductorio no explica más allá. Reglas por las que el principio debe prevalecer sobre el otro, es decir, qué artículo, por ejemplo, debería estar por encima del otro. El fin legítimo, es decir, el objetivo, que sea adecuado, si es lo necesario para proteger ese fin legítimo, cuál es más adecuado. Si hay necesidad, es decir, que uno sea menos gravoso que el otro, importante que sea proporcional. Progresividad de los derechos e interpretación evolutiva o progresiva. Principio de progresividad. Aquí habla un poco, pues que el principio de los derechos humanos debe alcanzarse poco a poco. Es lo que hemos hablado antes. Como veis, tanto los puntos 6, 7, 8 y 9, bueno, el 9 sí, pero 6, 7 y 8 no tienen muchas cosas. También dice la interpretación evolutiva. Básicamente, tienes que poder adaptar la Constitución a los cambios sociales que vayan surgiendo. No obviamente la sociedad no es igual que cuando se escribe la Constitución, entonces tienes que adaptarlo. Excesos de la interpretación evolutiva. Es útil para adaptar la Constitución, pero tiene límites claros. No debes alterar el contenido esencial del texto constitucional, por ejemplo, los derechos que estábamos hablando, los fundamentales. Aunque el Tribunal Constitucional puede modernizar el sentido de las normas, debe adecuarse dentro del marco del texto, es decir, tiene unos límites. Interpretación evolutiva a la mutación constitucional. Primero hay que entender qué es la mutación constitucional, que es cuando el poder constituido interpreta un precepto de manera distinta a la interpretación original sin modificar el texto de forma formal. O sea, cambias el contenido sin cambiar el enunciado. Puede suponer una forma de reforma encubierta, es decir, un cambio informal y legal. Por eso tenemos la forma de reformar ese enunciado, ¿vale? Ese precepto, que es un cambio legítimo y formal del texto constitucional siguiendo los procedimientos establecidos, que ya vimos en el otro resumen. Destrucción. Básicamente, como la modificación excede los límites constitucionales y no sigue las normas, se destruye. Y después, interpretación jurídica. Es comprender el sentido de la norma. Enfoques interpretativos. Formalismo. Significado gramatical y lógico del texto. Muy rígido. Materialismo. Según el fin que quieras llegar. Sistemática y realista. Busca armonía entre normas y busca el contexto social histórico. O sea, qué está pasando ahora mismo y básicamente es la que más se usa. Igualmente las dos, bueno, tienen ahí su hueco. Esas son las primeras ciento o algo páginas del manual y ya está. El resto de vídeos serán más cortos.